con esas dos cosas igual me parece que estamos. Eso como que definiría un tumor maligno. Si es una masa de células que hiperproliferaron, pero que se contuvieron dentro de esa cápsula, ¿sí? Tienen los límites claros. Y eso. Bien, en cambio, cuando hablamos de un tumor maligno, el compañero dijo de que se expandía, no sé cómo dijiste exactamente, quise usar las palabras que usaste. Tiene la capacidad de hacer metástasis. Ok, tiene la capacidad de hacer metástasis, O que sea es que tiene, viajar por sangre o por tejido linfático, pero no necesariamente tiene que hacer metástasis para ser un tumor maligno. Tiene la capacidad de invadir un tejido adyacente capaz. Ok, ahí me gustó más, ¿sí? No quita que un tumor maligno no pueda hacer metástasis, puede, pero no en todos los casos, ¿sí? Lo que la clasifica principalmente es esto de invadir otros tejidos, ¿sí? Si esa invasión llega a la sangre, por ejemplo, y hace metástasis, bueno, ok, sí, un tumor benigno no puede hacer eso, solo los malignos. Pero tampoco todos hacen metástasis. perdón, tengo una pregunta. Sí. El benigno, el que es localizado, ¿hay excepciones a la regla para eso? O sea, que un benigno se pueda transformar en un maligno. Sí, pueden evolucionar. O sea, un tumor maligno entiendo que comienza como uno benigno. Pero no, la verdad es que no sé darte un ejemplo puntual, pero entiendo que sí, que pueden evolucionar a uno, pero o sea, desde el momento en el que empieza a ser uno maligno, ya claramente ya no lo es más benigno. Claro. Eh, Ok. Y, perdón, otra pregunta. No entiendo la diferencia entre neoplasia y displasia. no sé, Martu, ¿la sabes? No. María, chat. María. Creo que, no me acuerdo bien, pero creo que displasia era como una que se ven células como anormales, pero no sé si llegaba a ser cáncer. Pero la verdad, tomalo con pinzas porque no estoy segura. Ok, Ahora lo chequeamos y te contestamos. ¿Dale? ok. No, eso me parece que era aplasia. Bueno, ahora te contestamos eso. ¿Alguna otra pregunta con esto? Entonces, ¿qué es cáncer? Creo que a eso no llega. Ok, metástasis es un tema de la parte B del taller. Es súper importante y lo vamos a ver en profundidad, pero en la parte B del taller, este taller, la parte A, digo, es muy larga y no vamos a poner el foco en metástasis. Sepan desde ahora que existe, que es cuando las células tumorales pueden, además de invadir el tejido subyacente al tumor que originalmente estaba localizado, además de invadir tejido subyacente, invaden también los vasos sanguíneos y empiezan a correr por el torrente sanguíneo. En determinados lugares se adhieren, toman esta capacidad de adhesión y de infiltrarse en otro tejido lejano a donde se originó en un principio el proceso tumoral. Eso es metástasis, que es distinto a que si el tumor empieza en una parte del hígado y empieza a diseminarse en el hígado y no sale de ahí. Eso no es un tumor metastásico. Yo puedo pensar que si hay metástasis,
hubo invasión de tejido adyacente, pero no necesariamente si hubo invasión tengo metástasis. Exacto. Sí. Vale. Bien. Bueno, y cáncer le llamamos entonces a las neoplasias malignas, ¿sí? Aquellas que tienen la capacidad de invadir otros tejidos. ¿Sí? Es importante que usemos todo este vocabulario con propiedad, no le estamos pidiendo nada del otro mundo. Yo, de hecho, me confundo muchas veces, si lo notan, corríjanme, y yo a ustedes, pero bueno, intentemos siempre como hablar con propiedad sobre estos términos, que todos significan cosas distintas. Bueno, estos son los objetivos de la clase de hoy, y acá me gustaría como armar una lluvia de ideas con todo lo que se les venga a la cabeza, desde procesos celulares a procesos no celulares, digamos, de cosas de la vida cotidiana, que se les vengan a la cabeza cuando les nombramos cáncer. Daño en el ADN, capaz. Ok. Daño en el ADN. ¿Qué más? Sí, lo pondría acá junto. Daños en el ADN que Proliferación generan mutaciones, celular. por ejemplo, en genes supresores o protoncogenes, ¿no? Ok, genes supresores de tumores. Genes. Degradación, puede ser, celular. ¿Degradación en qué sentido? Degradación celular se me venía a la cabeza. Puede ser también incapacidad, La No, inhibición de la incapacidad de la degradación. muerte. Claro. Incapacidad de muerte celular. Lo de degradación, ¿a qué te Proliferación. referís? Perdón. No, se me vino a la cabeza degradación celular, que lo había escuchado también, pero no sé si estaba bien. En el sentido como que en un proceso tumoral se mueren células. Claro, como que la van consumiendo, si se quiere decir. Ok, pongo necrosis y después vemos. Ok. Ok. La capacidad migratoria, o sea, que pueda transformarse o realizar transición epitelio-mesenquimática. Yo diría No, fallas en el mecanismo de reparación, pero no sé si ya entra en daños en el ADN y mutaciones. fallas en mecanismos, lo agrego. ¿Qué más? Pueda modificar su metabolismo de tal manera que será más eficiente o más rápido a la hora de obtener energía. Si es una célula que está hiperproliferando, que ya lo agrego porque no lo dijeron, hiperproliferación. ¿Qué pasa con el metabolismo celular? ¿Aumenta o disminuye? Ok. Entonces, aumenta el consumo de ATP, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué más? Perfecto. ¿Saben cómo se le llama a ese grupo de enfermedades que no tienen solo un patrón genético, sino que también influye el factor ambiental? Multifactorial. Perfecto. Agrego acá. Posible tratamiento, tal vez. Bien. Tratamientos. Después, por ejemplo, ¿qué les iba a decir? Respecto a los factores ambientales, ¿se les ocurren algunos? Rayos UV. Rayos UV, ok. Y respecto a hábitos, por ejemplo, Fumar. Fumar.
Bien, todo eso lo podemos englobar dentro de lo que serían factores de riesgo, ¿sí? Drogas en general, ¿no? Sí, Sea bien, lícitas o ilícitas. entra acá, con factores de riesgo junto con factores ambientales. Bien, ¿algo más se les ocurre? Creo que igual dijeron De la todo. telomerasa. Bien, telomerasa. ¿Qué pasaba con la telomerasa? Tiene que aumentar su función. Aumenta. ¿Cómo dijiste? Perdón. Ok, las células normalmente expresan telomerasa, pero expresan muy, muy baja telomerasa. De manera tal que, ¿qué pasa con el pasar de los ciclos celulares? Con los Se va telómeros. cortando los telómeros. Bien, se van acortando. ¿Hasta qué punto se acortan? Va a generar apoptosis. Sí, podríamos decir de que cuando pierde la función celular, o sea, que la pérdida de material genético es tal que ya no puede cumplir su función, la célula se manda a muerte celular, ¿sí? Porque la telomerasa no fue tal que pudo extender los telómeros lo suficiente, ¿sí? En células cancerosas, la telomerasa está expresada en grandes cantidades, entonces de esa manera este proceso nunca ocurre, o ocurre muy poco, ¿sí? Es otra de las características de las células tumorales. Bueno, perfecto, me copó todo esto que salió. Vamos a profundizar un poco sobre algunos de estos puntos que son muy importantes. Respecto a las diferencias, ¿esto quedó claro? Este gráfico les marca puntualmente la lámina basal, ¿sí? Que está como debajo de las células epiteliales, ¿sí? Acá estamos viendo lo que sería un conducto. Imaginemos que esto es el conducto, lo cortamos de manera transversal, ¿sí? Y lo miro desde arriba. Por eso es que llego a ver eso. Quienes no sean recursantes, por ende no hayan visto nunca algo de histología, capaz esto como es medio chino básico, pero tampoco es el foco de nuestra materia, sí, de histología. Pero bueno, por eso le vamos a hablar como de generalidades respecto a esto. Pero bueno, Perdón. vemos. Sí. Te llamas lámina a la membrana basal. Sí, la membrana basal está formada por la lámina basal Sí. y otro componente más que mi ayudante de histo me pero mataría. no son sinónimos entonces. No, no son sinónimos. Okay. Pero bueno, vemos que en un tumor benigno claramente está súper prolija, ¿no? Íntegra la lámina basal. Sin embargo, vemos que hay una hiperproliferación en el centro, ¿no? Pero en un tumor maligno esto se vuelve muy distinto. ¿Por qué? Porque vemos que la lámina basal sí se rompe y las células empiezan a tomar esta capacidad migratoria, ¿sí? Ya lo conversamos. También sepamos de que hay distintos tipos de cánceres y dependiendo el tejido en el que se ubique esta hiperproliferación celular, va a llevar nombres distintos. Por ejemplo, existen los sarcomas que corresponden a tumores en células mesenquimáticas, por ejemplo. Después, los carcinomas en epitelio glandular. Después, por ejemplo, una leucemia también es un cáncer, pero no genera tumores como la excepción a la regla, digamos, en el que se produce un cáncer, pero no por la formación de un tumor maligno, ¿sí? Y después existen otros que no me los puedo acordar, tipo, nunca me los acuerdo. Martu me ayuda con esto. ¿Cómo eran? Los que mencionaste
son como... Son los principales, pero bueno, sepan que hay otros. Linfoma, capaz, El Sí, linfoma, perfecto. ¿De qué tejido es? de los ganglios. Bien, de tejido linfático, ¿sí? Perfecto. Y había otro de células epiteliales estratificadas, que nunca me acuerdo. Epidermoide. Epidermoide, bueno, eso. Y no importa, igual los más importantes son los que les nombré. Nadie se los va a preguntar esto, pero nada, cultura general está bueno saberlo. Bien, acá no habían nombrado, creo, esto de acumulación de mutaciones. O sí, yo no lo estoy viendo. Bueno, pusieron daño en el ADN y mutaciones. Bien. Importante, y se los anticipamos desde el principio de la clase, el cáncer no se genera por una única mutación, ¿sí? Como que son un conjunto de muchas mutaciones que eso por un lado, que vendría a ser como un factor genético, más factores ambientales que actúan como agentes mutagénicos en conjunto, ¿sí? Desencadenan señales suficientes para que se desarrolle un fenotipo tumoral. Ahora bien, estas mutaciones, ¿dónde se les ocurre, en qué genes se les ocurre que estarían? Hablamos de esto en clases pasadas. ¿Van a estar en el gen de colágeno, por ejemplo? ¿En genes supresores de tumores? Aquellos que Ok. controlan el ciclo. Protoncogenes. Perfecto. Va a estar en genes que controlan el ciclo, ¿sí? Si no, no podríamos explicar de que se genere un desarrollo hiperproliferativo. ¿Cuáles son estos genes? Como bien dijeron, protoncogenes y genes supresores de tumores. Hablamos una banda de esos en la cursada, pero a grandes rasgos, ¿qué hacía un protoncogen? Rápido. Ayuda a estimular la proliferación celular. Ok, ayuda a estimular la proliferación celular. En cambio, un gen supresor de tumor A inhibir. Ayuda a inhibir. lo frenaba, ¿sí? Bien, me quedo con el protoncogen. Me dijeron que estimula la proliferación del ciclo celular. Perfecto. Un ejemplo de un protoncogen que hayamos estudiado en la De manera cursada. controlada, ¿no? Claro, sí, de manera controlada. Seca. Perfecto, gran ejemplo. Siempre uso el mismo yo, así que bien. Perfecto. El gen de las quinasas y de las ciclinas es sin duda un protoncogen. ¿Por qué? Porque estimulan a la proliferación del ciclo. Perfecto. ¿Y qué pasa si un protoncogen está mutado? Simula el ciclo, pero de manera desregulada y pasa a ser oncogen. Ok, ya primero, ¿cuándo pasaba a ser oncogen entonces? Cuando está mutado. ¿Y por qué llega a tener ganancia de función? Por alguna mutación. Por una mutación en uno de sus alelos. ¿Sí? Recuerden esa diferencia de que los protoncogenes, cuando se mutaban en uno de sus alelos con ganancia de función, ya los llamábamos oncogenes. Entonces, si un protoncogen está mutado con ganancia de función, ¿qué voy a ver en la célula? Una hiperproliferación quizás. Hiperproliferación, perfecto. Ahora pasemos a los genes supresores de tumores. Me dijeron ustedes que frenaba el ciclo celular. Perfecto. Entonces, ¿cómo van a estar mutados? ¿Cómo esperaríamos que estén mutados en un desarrollo hiperproliferativo? Con pérdida de función. Ok, ¿de uno o de los dos alelos? De los dos. Vía alélica. Es bialélica, perfecto. De los dos alelos, ¿sí? Esa es otra diferencia entre protoncogenes y genes supresores de tumores. ¿Sí? Entonces, los genes supresores de tumores están mutados en sus dos alelos con pérdida de función. Entonces, son mutaciones distintas, ¿no? Que en definitiva llevan a
correcto, a hiperproliferación, ¿sí? Todo esto ya me lo dijeron ustedes, lo que está acá arriba. Pero en ambos casos se lleva a hiperproliferación. Perfecto. Bien, respecto a los factores de riesgo que estamos hablando en la lluvia de ideas, sepan que tenemos los modificables y aquellos que también son factores de riesgo, pero que no podemos modificar, ¿sí? Y es entonces un balance de todos estos factores más, más los genéticos, lo que va a interferir y estar en juego a la hora de asumir un riesgo para desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, los no modificables son el sexo. Todos sabemos de que una persona de sexo cromosómico XX tiene más riesgo de desarrollar cáncer de mama que una XY. Esto no quiere decir de que las personas XY no puedan desarrollarlo, pero como tienen menos desarrollado el tejido glandular mamario, es menos el riesgo, ¿sí? Como la mujer en distintas etapas del ciclo sintetiza ciertas hormonas, que esas hormonas como estimulan procesos de proliferación o de apoptosis, ¿sí? de muerte celular, fisiológicos, y ese recambio celular constante también es parte de la razón por la cual esto es un riesgo, ¿sí? La persona XY no pasa por esos procesos. Bueno, otros factores como heredar unas mutaciones genéticas de familiares en genes específicos que ya se conocen que son predisponentes para el desarrollo de cáncer, como por ejemplo BRCA. Son pocos los genes que ya están como estudiados e hilados directamente con el desarrollo hiperproliferativo, pero bueno, BRCA es uno de ellos. Entonces, si uno hereda mutaciones genéticas de este gen, no quiere decir de que uno va a desarrollar la enfermedad, pero sí que va a tener más riesgo que la población general de presentarlo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí. Genial. Bueno, y tenemos también todos los factores que sí son modificables, que ya nos taladran la cabeza toda la vida con estos, que lo sabemos todos de memoria, como, bueno, comer bien, intentar no fumar, intentar no tomar tanto, hacer ejercicio y todo lo que ya sabemos. Bien, y que obviamente pueden ser modificables. Bueno, otra cosa que nombraron fue Perdón, consulta. Sí. ¿Qué sería radiación tórax que pusieron en no modificables? Radiación tórax. Sí, No, abajo. sí. No sé, porque Usar, encima está dentro de los no modificables. No sé si Marian sabe lo que es. Son lo de las placas que te sacan, pero tendría que ser modificable, ¿no? quizás no estar tan expuesto a esas Sí, por radiaciones. ejemplo, aquellos que su laburo es sacar placas, no sé qué tan modificable es. No sé, son decisiones que a veces como que la vida te vuelve a que sean no modificables, ¿no? Claro, puede ser. Gracias. No, de nada. Sí que están relacionados estos. Mira, la verdad, no sé, pero tiene mucho sentido lo que están diciendo. Pero bueno, nada, estos, los factores de riesgo tampoco es algo que les van a preguntar, tipo, decime 5 factores de riesgo para nada, sino más bien como entender de que es otro factor que puede predisponer a una persona a desarrollar la enfermedad, ¿sí?
pero que no son los únicos. Bien. Bueno, me mencionaron que en el cáncer existe la posibilidad de hacer metástasis. Como les dije antes, es un proceso que vamos a estudiar más adelante, la semana que viene, en la parte B del taller. Así que no quisiera como ocupar tiempo de esta clase en esto, pero sepan que en algunos casos existe la posibilidad, ¿sí?, de que se... ¿Cómo es que se dice? Se me fue la palabra. Que se propague, ¿no? Y que haga metástasis el tumor. Solo una pregunta en relación a eso. Para que haga metástasis, ¿tiene que ir necesariamente por vaso? ¿O puede tranquilamente zafar de los vasos y, por ejemplo, solo ir por conectivo? No, para que haga metástasis va por vasos, ya sean linfáticos o sean sanguíneos. Ok. Claro, o sea, es la única forma que encuentra para llegar a otros tejidos. Sí puede invadir el tejido del mismo órgano, digamos, el tejido adyacente del mismo órgano, ahí se va a... Ahí no es necesario que se involucren los vasos, pero para llegar, por ejemplo, a hacer metástasis en otro órgano distinto, ahí sí es Claro. necesario. Si copa todo el órgano, entonces no hablamos de metástasis. No, ¿Y cómo se le llama eso? cáncer que no hizo metástasis. Pero a ese patrón, digamos, de invasión, ¿cómo le llamas si no es metástasis? Es un tumor maligno, o sea, por definición el tumor maligno era aquel que podía diseminarse por el tejido adyacente. Ah, solo diseminación, entonces. Claro. Ok. Y que a diferencia del benigno, que no podía hacer eso, o sea, queda bastante clara la diferencia. ¿Se entendió? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Que no sé si tiene que ver, pero metástasis tiene que ver algo con tropismo también, o no tiene nada que ver. Sí, tiene bastante que ver. Tiene bastante que ver, pero lo vemos la semana que viene. ¿Dale? Genial, gracias. De nada. Bueno, sigo con otra cosa que habían nombrado, si no me equivoco, telomerasa. Sí, habían dicho telomerasa, aumenta su función. Ok, recordaban bastante la función de la telomerasa, ¿sí? Un poco ya lo hablamos. Acá está una imagen muy bonita sobre eso, en la que se ve claramente cómo se elonga, cómo se añaden los nucleótidos, se elonga la cadena hasta tal punto que la ADN polimerasa se pueda unir y empieza a sintetizar en sentido 5'3', ¿sí? De esta manera se elongan los telómeros. Que haya más expresión o menos expresión de una proteína me habla de la regulación de la expresión génica, ¿sí? Deberían haber hecho esa asociación, pero se los adelanto por las dudas, ¿sí? Que una célula que de por sí expresa niveles basales de telomerasa muy bajos y que de repente empiece a sintetizar esa proteína en mayor cantidad, me habla de que se generó toda una regulación a favor de que eso suceda, ¿sí? Bien. ¿Saben qué otras células, por ejemplo, sintetizan telomerasa en altas cantidades? Las células madre. Perfecto. Bien. Células madre. Genial. Bueno, avanzamos con el caso clínico. Vimos generalidades hasta ahora, pero me parece como que se pudo llegar a entender. Si algo no se entendió, es el momento para charlarlo. Si no, ya empezamos a leer el caso, ¿sí? Está muy interesante, la verdad. Así que ojalá que lleguemos con el tiempo. Si no tienen ninguna duda y alguno quiere animarse a leer, sería genial. ¿Alguno lee? Yo leo. Marta, de 45 años, acude a la consulta
pues al realizarse el autoexamen mamario hace algunas semanas, encuentra una masa palpable de consistencia dura, asimétrica y molesta en la mama derecha. Durante la consulta, Marta cuenta que no tiene hijos y que es fumadora de los 23 años. En su historia familiar describe que su abuela paterna murió de cáncer de mama a los 62 años y su padre fue recientemente diagnosticado con cáncer de próstata. Se le solicita una mamografía con la cual confirma la presencia de un nódulo. A Marta se le realiza entonces una biopsia de nódulo mamario. Perfecto, gracias. Bueno, tenemos una primera parte, ¿no? En la que ya nos anticipa de que todo esto surgió a partir de una prueba de autoexamen mamario, ¿sí? Para quien está escuchando esto por primera vez en la vida, son una serie de movimientos de palpación que lo pueden hacer ustedes mismos en sus propias mamas cuando se van a bañar o cuando están por dormirse, cuando sea, frente a un espejo, y se hacen esos movimientos como primero, como pasar los dedos en dirección hacia abajo y hacia arriba por toda la superficie de la mama, después en sentido centrípeto, creo que es hacia adentro, y en movimientos circulares, acostados primero y después de pie. Como que en general es un gran mecanismo como de prevención, ¿no? No cuesta nada, son 2 minutos de reloj y se pueden como agarrar muchas cosas a tiempo, ¿sí? También si, o sea, además de palpar para ver si hay algún nódulo o alguna masa, ver si, bueno, el aspecto de la piel también de la mama, o si hay secreciones como extrañas desde el pezón. También son aspectos a tener en cuenta. Exacto. Bueno, en el siguiente párrafo, díganme qué les llama la atención de la información que les brinda. Sus antecedentes. El histórico familiar. Ok. ¿Cómo cuáles? El padre. Ok. ¿Qué más? Que es fumadora desde los 23 años. Ok. Fumadora lo habíamos visto como un factor de riesgo, ¿no? Modificable. Perfecto. Y les menciona de que en su árbol genealógico, dos personas cercanas a Marta desarrollaron cáncer también. ¿Esto cómo lo interpretan? O sea, ¿es información relevante o no es relevante saberlo? Como médico, digo. También es un factor de riesgo, pero no sabes si fue genético o ambiental. Exacto. O sea, es ambas siempre, ¿no? Nunca deja de ser multifactorial, pero sí es cierto que algunos cánceres tienen como mayor predisposición genética que otros, ¿sí? Son muy pocos, pero bueno, igual cualquier antecedente siempre es relevante, ¿no? A tener en cuenta. Bien. Después de todo este interrogatorio se le solicita una mamografía, ¿sí? Y que se confirma la presencia de un nódulo. Ese nódulo se lo llevan para hacerle una biopsia. Para esto tenemos que entender un poco mejor cómo es la estructura de la mama. La mama es una glándula, ¿sí? Que como les dije antes, tiene receptores para hormonas como estrógenos, progesterona, prolactina, oxitocina, ¿sí? Que en distintos momentos del ciclo menstrual, que predomina una hormona o predomina la otra, se van generando como procesos de proliferación y apoptosis constantes, ¿sí? Dicho esto, ven como la estructura muy esquemática que está acá abajo, en la que tenemos los adenómeros, que están pintados de verde, que están formados por células epiteliales que son secretoras, ¿sí? Son estas las que producen la leche materna. Después están los conductos que llegan hasta acá, hasta el pezón, ¿sí? El cáncer de mama más frecuente es aquel que se da en los conductos,
Entonces, nada, a tener en cuenta. Y acá, para ustedes que no cursaron histología, para que se comprenda mejor, tipo, el plano en el que se ven las cosas, acá ven el conducto que está cortado transversalmente y esto es una vista desde arriba, ¿sí? Por eso es que se ve de manera circular, si no se vería como todo un cilindro alargado. Bueno, se entendió a grandes rasgos, tampoco es el objetivo que sepan la estructura de la mama en esta clase, pero a grandes rasgos se entendió. Se entendió, sí, sí. Sí, sí. Bueno, seguimos con la biopsia. ¿Querés, Martu, seguir? Sí, te iba a decir, sí. Ahí comparto. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Sí, sí. Bien, entonces, se hace, como veníamos hablando, se hace una biopsia del nódulo de Marta y lo que se hace con esa muestra que se obtiene es teñirla. Se usan colorantes para poder visualizar las estructuras de las células, del tejido sí, en general. Esto es muy listo, por eso tipo, hacemos una breve intro para poder después interpretar la imagen, pero o sea, no les vamos a tomar la técnica, sino que es para interpretar esto. En este caso se van a utilizar dos colorantes, que son la hematoxilina y la eosina. La hematoxilina es el colorante que acá vamos a ver como violeta o azul, ¿sí? Digamos. Y la hematoxilina puntualmente lo que tiñe son los núcleos celulares. Todo lo que vemos, por ejemplo, acá, todos estos círculos, ¿sí? Teñidos de azul, son los núcleos celulares. Y después está la eosina, que la eosina es el colorante como más rosita o rojo, que puntualmente va a teñir por ahí el citoplasma de las células o componentes también de la matriz extracelular. Entonces, eso es como una gran generalidad de la tinción. Entonces, teniendo en cuenta esto, se nos presentan estas dos imágenes. Esta de la derecha es la histología normal de la mama, es lo que esperaríamos encontrar, mientras que la imagen de la izquierda es el resultado de la biopsia de Marta. Entonces, ahora la idea es que, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir de qué es lo que tiene cada colorante y también lo que hablaron de More, de la estructura de la mama, que empecemos a buscar como diferencias entre una imagen y otra. ¿Qué diferencias pueden mencionar? El cambio del tono de la tinción, ¿no? Mucho más marcada a la izquierda. ¿Qué pasa con la tinción? Es más marcada, no es tan pálida como la otra. Ok. ¿Y qué, por ejemplo, en la biopsia de Marta, digamos, qué colorante de los que les mencioné podemos decir que puede predominar? Hematoxilina. Y la hematoxilina, ¿qué es lo que les dije que tiñe? Núcleo. Y entonces, ¿qué podemos deducir entonces acá, en la biopsia de Marta? Hiperproliferación celular. Excelente, ¿sí? Vemos más núcleos, eso nos da indicio de que hay más células y lo podemos asociar a esta hiperproliferación celular. Bien, ¿qué más pueden mencionar? La luz quizás del nódulo. ¿En dónde ves una luz? ¿En qué imagen? ¿La A o la B? En la B, por ejemplo, se ve una luz que sería como quizás lo normal. Sí, ¿qué son estas estructuras que tienen esta luz? ¿Conductos? Los conductos, ¿sí? Sí, están rodeados por el epitelio y tienen una luz, pero estos son los conductos. Bien, en la imagen A vemos los conductos. Una pérdida arquitectural, ¿no? ¿Cómo? Una pérdida de la estructura, de la arquitectura. Bien, sí, esos conductos, claro, ya no se pierden, ya no se ven. También está relacionado esto con la hiperproliferación celular.
También fíjense acá la formación de nódulos, ¿sí? Que es lo que en el autoexamen mamario, la formación de estas masas se pueden palpar. ¿Qué más? ¿Se puede decir que los conductos están tapados, por así decir? Sí. Ok. Tengo entendido que sí. Un poco de necrosis, dice. Ok, focos de necrosis. ¿Qué es la necrosis? Un tipo de muerte, pero no programada. ¿Y qué significa que sea no programada? ¿Por qué se va a dar necrosis? Accidental, quizás, o sea, no sé. Era patológica. Ok, ¿y qué es lo que ocurre en una necrosis con la célula? Como que superó su capacidad. ¿Su capacidad de qué? Claro, aumenta su volumen. Capacidad biológica, quizás. Dijeron que es una muerte accidental, ¿no? ¿Qué accidente puede estar ocurriendo en el medio de toda una masa de células que están proliferando? Ok, buenísimo. Mecánico, tal vez. ¿Cómo? Mecánico, tal vez. Aparte del oxígeno. ¿En qué sentido mecánico? Y si van a empezar a proliferar de manera descontrolada, va a llegar un punto en que todos se van a empezar a presionar unas con las otras. Ok, igual vemos que invaden tejido subyacente, o sea, si quieren expandirse, se expanden. Bueno, no es una cuestión de que quieren o no quieren, pero tienen la capacidad para hacerlo, digamos. Pero me quedo con lo que dijo Esteban de la falta de oxígeno, ¿sí? Que eso desencadena una muerte por necrosis. Bien. Bien, también fíjense que, bueno, dijimos que igual lo vamos a charlar más la clase que viene, pero bueno, que acá también aparecen estas células migrando, pero nada, o sea, se está dando, digamos, como una invasión, una migración de las células, pero bueno, lo charlamos con profundidad la clase que viene. Bien. ¿Algo más de la imagen en sí, More? Que me quedé colgado. No. Bien. Bueno, entonces como principalmente, bueno, hablamos de la necrosis, pero destacamos mucho lo que es la hiperproliferación de la célula. Entonces, ya lo hablaron con More, ¿no? Pero recapitulando un poco, ¿a qué se debe esa hiperproliferación? ¿Qué es lo que está fallando? En principio se podría decir como que hay un daño en el ADN y fallan los mecanismos de reparación de ese ADN, por ende va a haber una mutación y así seguiría, ¿o no? Bueno, sí, está bien, hay fallas en los mecanismos de reparación, se generan mutaciones. Depende de la mutación. Bien, mutaciones. Por ejemplo, la mutación tendría que ser en... ¿Cómo? O sea, sí va a haber mutación, pero depende de la mutación, no cualquier mutación lo va a alterar. Tendría que ser en los supresores de tumores o protoncogenes. Excelente, bien, a eso iba. Mutaciones en genes supresores de tumores y en los protooncogenes. Pero ¿qué es lo que, digamos, se está desregulando a partir de estas mutaciones? El ciclo celular. Ciclo. Excelente, bien. Y un ejemplo de alguna proteína que sea súper importante en la regulación del ciclo. P53. Ok, P53 es una. ¿Por qué tipo de gen es codificado P53? Supresor de tumores. Supresor de tumores. Ok, gen supresor de tumores. Entonces, ¿qué función cumple P53 en la regulación del ciclo? Para frenarlo. Inhibir la proliferación. Ok, ¿cómo logra eso P53? ¿Qué tipo de proteína es? Un factor de transcripción. Excelente, es un factor de transcripción específico y regula la expresión de genes que codifiquen para proteínas que vayan a arrestar el ciclo, ¿sí? Bien, entonces, excelente, como P21.
Entonces, si hay una mutación con pérdida de función en el gen de P53, ¿qué creen que va a ocurrir? No va a estar funcionando correctamente. No hay arresto del ciclo. No va a funcionar correctamente y en consecuencia no hay arresto del ciclo. Excelente. Mutaciones de P53 están como presentes en un gran porcentaje de los cánceres, pero igual no nos olvidemos que una única mutación no va a explicar todo el fenotipo de una célula tumoral, ¿sí? O sea, es importantísimo si está mutado P53 por la importante función que tiene en la regulación del ciclo, pero no es el único gen que va a estar mutado, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Bien. Y otra pregunta es con respecto al ciclo celular. ¿Qué señal necesita una célula para ingresar al ciclo? Un mitógeno. Factores de crecimiento. Ok, los factores de crecimiento. ¿Cuál es la importancia de los factores de crecimiento entonces en el ciclo? ¿En qué momento, en qué etapa del ciclo son importantes? Para pasar el punto de restricción. De restricción. Ok, en G1 el punto de restricción. Entonces, ¿punto de restricción y punto de control son lo mismo? No. No. No, excelente. Bien. Entonces, es importante para superar ese punto de restricción y entonces que la célula ingrese al ciclo celular. Bien, solamente entonces son importantes para en la etapa, digamos, G1. Después, una vez que ya la célula ingresó al ciclo celular, ya está. No es que es necesario factores de crecimiento para la progresión en cada una de las etapas del ciclo. Eso se reevaluó, ¿eh? Yo lo vi en un montón de exámenes de esta pregunta de si el ciclo celular avanza de etapa a etapa, aún en ausencia de factores de crecimiento. Y la respuesta es, para ingresar al ciclo, los necesita, ¿sí? Pero después para el avance no. ¿Cuáles son las proteínas importantes para que se progrese en cada una de las etapas del ciclo? Ciclina. ¿Y qué otras? Quinasas. Quinasas. Ok, quinasa dependiente de ciclinas y ciclinas. Bien. Bien. Y teniendo en cuenta estos factores de crecimiento y viendo esta imagen, ¿qué es lo que ven en esta imagen? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué son? Ok, sí, está una célula que está secretando, acá lo dice, factores de crecimiento. ¿Y dónde actúan estos factores de crecimiento? Sobre ellas mismas. Excelente, o sea, son células, secretan sus propios factores de crecimiento, estos factores de crecimiento actúan sobre ellas mismas y entonces se va a promover el ingreso al ciclo celular. ¿Sí? Es como otra forma también de ahí explicar la hiperproliferación, la secreción de sus propios factores de crecimiento. Y este tipo de señalización, ¿saben cómo se llama? Paracrina. Chan. Autócrina, paracrina. ¿Quién da más? Autócrina. Autócrina, sí, es la autócrina. ¿Sí? La autócrina entonces es una célula que secreta su señal que actúa sobre la propia célula que la sintetizó. La parácrina, ¿qué sería? ¿Cómo es esa señal? Como de una célula cercana a otra célula Células cercana, ¿no? Vecinas. Ok, entre células vecinas, pero un dato importante es que esa señal es secretada, ¿sí? O sea, acá tenemos una célula. Perdón. Sí. No necesariamente que sea al lado, ¿no? Tiene que ser una célula diferente. Porque, por ejemplo, si es una célula A que
la secreta otra célula A también, esa sería autócrina. Tiene Esto que ser es solo algo lado, que sino siempre me diferente. confundió, More, no sé Sí, si sí, está tienes bien, ¿no? razón. Sí, Sí. perfecto. Entonces, bien, entre células distintas, pero también un punto importante es que la señal es secretada. ¿Ven que, o sea, se libera y actúa sobre el receptor en otra célula? ¿Qué otro tipo de señalización conocen? Endocrina. ¿Y qué característica tiene la señalización endocrina? La señalización a distancia por medio de la sangre. Excelente. ¿Y qué otra más? Yuxtacrina. Yuxtacrina. ¿Y la yuxtacrina qué característica tiene? Por conexión intracelular. Como intracelular. Intercelular. Entre dos células. Que Está bien, conectan. había entendido intra. Excelente. Acá fíjense que también es entre células como muy cercanas, pero la característica de la yuxtacrina es que la molécula señal está incorporada en la membrana de una célula y se une al receptor de membrana de otra célula, ¿sí? Hay como una interacción entre ambas células, ¿sí? Bien. Bueno, necrosis ya estuvimos hablando. Y siguiendo con los factores de crecimiento que dijimos que son importantes para ingresar al ciclo celular, estos factores de crecimiento se tienen que unir, para poder actuar, se tienen que unir a receptores, ¿no? Entonces, el taller puntualmente nos habla de HER2, que es un receptor para factores de crecimiento. Y puntualmente, o sea, creo que ya lo vieron, que hay distintos tipos de receptores. Puntualmente HER2 es un receptor con actividad intrínseca tirosinquinasa. Y no es que nos dan este dato porque sí, sino que, bueno, se vio que la sobreexpresión de este receptor HER2 está presente entre un 25 a 30% de los cánceres de mama. No es un dato menor, digamos. Entonces, antes de ir a las siguientes actividades, como es importante entender la función de este receptor. ¿Qué características tienen los receptores con actividad intrínseca tirosinquinasa? Fosforilar y autofosforilar. Ok. ¿Quieren como armar alguna oración? ¿Qué es lo que se autofosforila? ¿Cómo se llega a autofosforilar? O sea, sucedió. digamos, perdón Alejandro que te interrumpí, pero como sí, la fosforilación es como el medio y uno de los millones de pasos intermediarios para después generar funciones específicas, ¿sí? Creo que Martu apuntaban a que digan como cuando se activa uno de estos receptores, se desencadena toda una vía. Está bien, ahora vamos a ver qué pasos tiene la vía, o al menos los más importantes, pero en definitiva cumplen algo en concreto. Eso es como lo más importante que creo que se tienen que llevar. ¿Alguno sabe qué es lo que fomentan estos receptores? Si son factores, para los factores de transcripción tendría que ser la estimulación del ciclo, ¿no? Para los factores de crecimiento, ojo, no para los factores de transcripción, pero sí, en definitiva estimulan el ciclo celular, ¿sí? Ahora vamos a ir más en profundidad en eso, pero perfecto, bien. Bien, ahora pongo otra imagen igual respecto a eso, pero antes, fíjense cómo es que se va a activar, digamos, el receptor. Acá, cuando el ligando no está unido, tenemos como el receptor, digamos, separado. ¿Qué pasa cuando se une el ligando? Se juntan sus subunidades. Ok, se juntan y ahí, ¿qué es lo que ocurre? La fosforilación. Ok, se autofosforila, digamos, el receptor y ahí se activa recién y se desencadena toda esa cascada de señalización intracelular. Entonces, acá, como un resumen de una vía de señalización, ¿sí? Que es la vía de las MAP quinasa, tenemos al ligando, ¿sí? Los factores de crecimiento que se unen a su receptor, y una vez que se unen a su receptor,
de forma secuencial se van a ir activando, digamos, una serie de proteínas, de enzimas, que finalmente entonces van a permitir esta proliferación, esta progresión, este ingreso al ciclo celular. No nos vamos a detener ahora tanto en analizar, bueno, todos los componentes de la vía MAP quinasa, pero, bueno, estudien vías de señalización intracelular. Bien, entonces, tenemos el receptor HER2 para factores de crecimiento. El taller nos dijo que una sobreexpresión de este receptor está presente en un gran porcentaje de los cánceres de mama humanos. Entonces, ¿qué técnica ustedes utilizarían para ver si en la biopsia de Marta está presente este receptor HER2? ¿Inmunohistoquímica o inmunofluorescencia? Ok, bien, se solicita una inmunohistoquímica. ¿En qué se basaba esta técnica, digamos? ¿Cómo es que se logra identificar la presencia de este receptor? Por la especificidad del antígeno como el anticuerpo. Excelente. Usábamos anticuerpos que reconozcan, digamos, en este caso, este receptor específicamente. Y ahí habían mencionado inmunofluorescencia, inmunohistoquímica. ¿Saben la diferencia? La utilización de un fluoróforo o una enzima, dependiendo del caso. ¿En cuál se usa un fluoróforo y en cuál una enzima? En inmunoquímica, la enzima. Ok, sí. Inmunofluorescencia, el anticuerpo está marcado con un fluoróforo, como mencionaron, y en la inmunohistoquímica tiene una enzima, y esa enzima en realidad como que está unida a un sustrato, entonces cuando se da la unión antígeno-anticuerpo, lo que pasa es que el sustrato empieza como a liberar un color marrón, que es lo que va a dar la señal, ¿sí? Lo que vamos a poder ver. ¿Y qué información entonces nos brinda una inmunohistoquímica o inmunofluorescencia? ¿Por qué la usaríamos esta? La presencia o no de una proteína. Ok, presencia o no, ¿y qué más? La ubicación. La localización. Ubicación, localización de la proteína. Bien, entonces se hace una inmunohistoquímica de la biopsia de Marta y la imagen B es el resultado. La imagen A es un tejido mamario control, digamos, normal, podríamos decir. ¿Andamos bien de tiempo? No sé la hora. Sí, re bien. De todos modos, no sé si ¿Lo hacemos todos juntos? Me copó cómo salió. Todos dale. juntos. Bien, entonces, sigamos todos juntos. Bien. Teniendo en cuenta entonces que ese color marrón es lo que justamente indicaría la presencia del receptor por esta señal de la enzima que les mencioné antes. ¿Qué diferencias encuentran entre la imagen A y la imagen B? Cantidad de receptores. ¿Cómo? La cantidad de receptores. ¿Qué pasa con la cantidad de receptores? Que en uno abunda y en el otro no. ¿En cuál abunda? El de la derecha. Ok, que es la Tiene color biopsia. café. Excelente, es la biopsia de Marta, ¿sí? Por esta señal, ¿sí? Marrón, podemos decir que, bueno, hay una gran cantidad de receptor HER2. Ahora, que haya más cantidad de este receptor, ¿cómo lo relacionan con, digamos, el desarrollo del cáncer o de este fenotipo, digamos, tumoral de las células? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Una posible estimulación de la célula. ¿Estimulación para qué? Para que entre en ciclo celular y empiece a replicar. Ok, esa respuesta está bien. Por lo que vimos antes, ustedes deberían poder como responder esta pregunta hablando de la vía que activa el receptor tirosina quinasa.
¿sí? Si no, como que no podríamos explicar por qué el aumento de la expresión de un receptor me estimularía una hiperproliferación, ¿sí? No es cualquier receptor, es un receptor para un factor de crecimiento, que los factores de crecimiento tienen la particularidad de que se unen a receptores de tipo tirosina quinasa. Estos receptores desencadenan toda una vía, que se llama la vía de las MAP quinasas, en los que por un lado les decía el cuadrito de resumen, de que se activaba la vía AKT que inhibía la apoptosis y estimulaba la sobrevida celular. Ya, punto re importante. Después, ERK era otra vía, otra MAP quinasa que se unía al ADN y que estimulaba la transcripción de genes. ¿Qué genes va a estimular? ¿Qué creen que va a estimular? Protoncogen. ¿Cuáles? Por ejemplo, ciclina o cualquiera de la Exacto. cascada que esté en medio. Exacto, ¿sí? ERK se une y estimula la transcripción de quinasas y ciclinas. Entonces, de esa manera es que como que damos una respuesta mucho más completa de qué importancia le damos a HER. No es casualidad de que esté sobreexpresado en el 30% de los cánceres de mama en humanos, ¿sí? Yo hablaba más de posibilidad, porque entiendo que esta técnica no te habla de la funcionalidad per se. Por eso era más en potencia que en acto. ¿Qué decís? ¿De que puede estar el receptor, pero puede estar hipofuncionante? No entendí. Puede que no esté funcionando, claro. O sea, si bien aumenta las posibilidades de que sea esa la causa por el aumento de la presencia de ese receptor de membrana, no necesariamente sería la causa, estrictamente hablando. Sí, pero, o sea, pienso que si estamos hablando de un fenotipo hiperproliferativo, ¿tendría sentido que este receptor no funcione? En potencia, sí. O sea, no necesariamente puede ser esa la causa, te quiero decir. Porque yo entiendo que no hace falta solo la transcripción de una proteína para que esta funcione, sino toda una regulación post-traduccional, por ejemplo. Sí, es verdad que sí aumenta la posibilidad de que esa sea la causa, pero estrictamente hablando, no necesariamente. Claro, es una técnica que, como dijo Marian en el chat, no mide funcionalidad, ¿sí? Pero bueno, podríamos confiar en que, claro, Marian les dice, tipo, vos ya estás viendo por el que le hiciste la biopsia, porque le hiciste un montón de estudios, se palpa un nódulo, o sea, ves que hay hiperproliferación. Entonces, ¿cuáles son las chances de que si encima HER2 está sobreexpresado, de que no haya hiperproliferación? O sea, ya la estás viendo en la clínica, ¿entendés? Claro, las posibilidades se aumentan. Claro, como que las chances de que justo esté hipofuncionante el receptor son muy bajas porque la clínica te demuestra de que hay hiperproliferación. Exacto, a eso me iba yo. Claro. O sea, está bueno igual siempre preguntarse esas cosas. Está muy bien como el análisis de que sí, esta técnica no te habla de funcionalidad. Como el último taller que vimos un cuadrito en el que sí medíamos la funcionalidad de unas proteínas, pero no es este el caso, ¿sí? En la inmuno no vemos eso, vemos la localización y la cantidad. ¿Pasamos a lo siguiente? Entonces, la primera la respondimos ya, la pregunta 2, digamos, ¿qué información aporta el inmuno de HER2 en la muestra? La contestamos. La 3 me parece que también. Sí. Bien. ¿Pasas un segundo a la siguiente, Martu? ¿Está? Sí, como el taller les anticipa ya de que se hacen más estudios complementarios y que se indica que se trata de un carcinoma ductal infiltrante. ¿Carcinoma a qué hacía referencia?
¿Un Un tumor tipo benigno, un de carcinoma? cáncer. No, Ok, Maligno. un tipo de cáncer maligno específico para el tejido epitelial. ok, perfecto. Y glandular, epitelial glandular. Perfecto. Por eso ductal, como que es justo en los conductos. Infiltrante, Tiene la capacidad de invadir. bien, perfecto. Todo eso se dio con los estudios complementarios que se le hicieron. Ahora podemos pasar a la pregunta anterior. Eso. En la pregunta 4 les dice, existen modelos de células en cultivo en los que la sobreexpresión de HER2 lleva a apoptosis, ya que se activa la vía de señalización mitogénica porque se activa P53. Entonces, les dice, in vitro, si hay una sobreexpresión de HER2, P53 se activa y lleva a apoptosis. Sin embargo, en el carcinoma ductal no se observa. ¿Sí? En el caso de Marta hay una sobreexpresión de HER2 y las células no van a apoptosis. ¿Cómo lo justificamos? Por el tema del cáncer ser una acumulación de mutaciones diferentes. Ok. De hecho, que vamos a tener como otras mutaciones que van a no equilibrar, pero Ok. Está bien, o sea, es una acumulación de mutaciones diferentes. ¿Y qué, digamos, genes deberían verse mutados para que explicar esto de que, bueno, no se dé la apoptosis? una Alteración de mutación los en supresores. el supresor de tumores, que sería el P53. Ok, ¿y qué relación tiene P53 con la apoptosis? Porque hasta ahora, como siempre, estuvimos por ahí haciendo mucho énfasis en, bueno, detención del ciclo. ¿Cómo relacionamos ahora P53 con la apoptosis? Cuando no puede solucionar un determinado daño, puede activar la vía intrínseca de la apoptosis. Ok, y teniendo en cuenta que P53 es un factor de transcripción, ¿qué genes va a regular, digamos? P21. Bueno, P21 está bien, lo hablamos antes, y P21 llevaba a que se detenga el ciclo celular. ¿Qué otros genes puede regular P53? Los relacionados con la apoptosis. Excelente, ¿sí? Genes que codifiquen para proteínas que sean proapoptóticas. Si el gen de P53 está mutado, ¿qué va a pasar? No habría tal regulación. Excelente, o sea, P53 no podría tener esta función de, bueno, inducir la apoptosis. También, o sea, teniendo en cuenta que, como venimos repitiendo, que es una acumulación de mutaciones, o sea, si se muta el gen de P53 es como muy importante por todas las funciones que cumple, pero que no se dé la apoptosis, ¿podría también explicarse a partir de otras mutaciones que no sean en el gen de P53? Sí. ¿Por qué? Cualquier molécula que esté implicada en la vía de la apoptosis, las traspasos, por ejemplo. Excelente, sí. O sea, también podrían ser mutaciones que afecten a toda la apoptosis. Bien. More, ¿querés agregar algo? No, iría a profundizar un poco sobre apoptosis. Bien. Antes habíamos como hablado de necrosis y ahora también surge la apoptosis. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Y que una es regulada y la otra no. La apoptosis es regulada y la necrosis no.
aparte de la apoptosis, puede no generar inflamación en ¿Por qué no contraposición a la genera, necrosis. ¿por qué no genera inflamación como si lo hace la necrosis? Sí tiene la posibilidad, pero antes de que se genere, se degrada por macrófagos, Hay los una cuales disminución es del celular. volumen celular. En la necrosis, ¿qué es lo que pasa que sí se genera inflamación? El estallido celular. Ok, sí, se liberan contenido celular que nuestro sistema inmune lo reconoce como extraño, entonces se desencadena todo un proceso inflamatorio. En la apoptosis, ¿se libera el contenido de la célula al exterior? No, No. ¿Qué pasa con estas células apoptóticas? empiezan a, digamos, el núcleo se empieza a partir y se empiezan a formar, digamos, vesículas dentro de la misma, o sea, la membrana plasmática empieza a conformar vesículas con el contenido citoplasmático y ahí es cuando aparecen los macrófagos que van ingiriendo las vesículas con todas las partes de los núcleos, digamos, ya no funcionales. Bien, ¿y saben, o sea, cómo es que el macrófago logra reconocer a esos cuerpos apoptóticos, vamos a llamarles? A Los partir de fosfolípidos de una... membrana. Sí, Pero los fosfolípidos de membrana, o sea, forman parte de la membrana. ¿Qué pasa de raro que ahora, de repente, eso es reconocido como, bueno, extraño y hay que fagocitarlo? hay un receptor que primero se encuentra hacia el interior de la célula y después cuando estas transformaciones ocurren se direcciona hacia el medio extracelular. Ok, no es un receptor, sino, como dijeron antes, es un fosfolípido de membrana. Ah, ok, eso. Ligando. La membrana plasmática es una bicapa lipídica que no es simétrica, ¿sí? No están los mismos fosfolípidos en la capa externa que en la interna. Entonces, como mencionaron, un fosfolípido que normalmente está en la capa interna, ahora pasa a la capa externa y eso ya es reconocido por los macrófagos para que se fagociten esos cuerpos apoptóticos. Bien. ¿De apoptosis, More, algo más? No, de necrosis, no sé si queda alguna duda. No me acuerdo si llegamos a profundizar sobre el proceso. ¿Por qué se desencadenaba la necrosis? Una alteración patológica. Perdón, en el seminario no hablábamos. No, sí, no abarcó mucho de necrosis. Entonces yo buscando por otro lado, por YouTube, hablaba de un montón de tipos de necrosis. Eso no hay que saberlo, ¿no? Hay varios tipos de muerte celular, no solo la necrosis y la apoptosis. Se hace hincapié sobre algunas de ellas en la síntesis. No sé, como Marco había explicado en el turno anterior, me parece que si están justos de tiempo, el foco lo pondría en la apoptosis y la necrosis, pero no podemos asegurarles de que los otros no se van a evaluar. Sí son tal vez temas como a estudiar si te queda tiempo, digamos, si estás muy justo priorizaría los otros, pero no podemos asegurar que no se tomen porque en las síntesis conceptuales está y en el programa también. Entonces te hago una pregunta porque yo no entendí la diferencia entre necrosis. Era. Dame un segundo que lo anoté. Sí, Fran. Diferencia entre necrosis coagulativa y licuefactiva. Ni No, idea. a mí me mató. Ni idea. No sé si Marian la sabe. Igual ya te digo que eso no se evalúa ni en pedo.
Bueno, eso es lo que te preguntaba, porque había ¿Les quiero licuefactiva, compartir? coagulativa, fibrinoide y no sé qué cosa. Ay, dejé de No, compartir. yo me refería a otros tipos de muerte celular programada, que capaz sí es más viable que sean evaluadas. Los tipos de necrosis, no creo. Ah, buenísimo. Bueno, mejor. No, sinceramente no. Eso que me nombraste recién no lo escuché nunca, pero bueno, también somos estudiantes, como que tampoco es que somos expertas en esto, como que simplemente ya cursamos la materia y por eso como que orientamos un poco las clases, pero la verdad es que no somos expertas para nada, así que se nos está pasando eso, perdón. Ok, no pasa nada. Por ahí sí es importante retomar lo que había preguntado More, de, bueno, ¿qué señales, digamos, llevan a que una célula vaya a apoptosis o mismo en el caso de la necrosis? ¿Por qué una célula va a entrar en necrosis? Antes, cuando hablamos de necrosis, hablamos de un ejemplo. Sí, estaba al principio de la clase. Por falta de nutrientes, ¿no? De oxígeno en general, Okay. de sangre. Cuando hablamos del foco de necrosis, habíamos dicho, bueno, las células como más centrales de toda esta masa de células que hiperproliferan, bueno, por ahí ya no reciben tanto oxígeno, ¿sí? Que es esencial entonces también para las células, para cumplir sus funciones. Y te hago una pregunta. sí. ¿El mismo estímulo que puede disparar necrosis puede hacer también disparar apoptosis? No, se desencadenan por estímulos distintos. ¿Qué estímulos podrían llevar a una célula a que sufra apoptosis? Yo estaba pensando justamente en eso de la sangre, porque decía que el mecanismo que lleva a una célula a generar apoptosis era la disminución del ATP o el mal plegamiento de proteínas. Y el aumento del ATP, me imagino, tiene que ver con la llegada de oxígeno, ¿no? Para la cadena de fosforilación. Entonces, si no hay oxígeno, no hay ATP, y si no hay ATP, dispara la apoptosis. Por eso te decía, si un estímulo que genera necrosis puede a su vez generar apoptosis. More, ¿tenés? No, para mí no. No sé si Marian está ahí. Pero yo tengo entendido que no, que es por causas distintas. De hecho, aún está como la necrosis se la mal llama como muerte accidental, ¿no? Como que no es algo programado, no es una muerte prolija, si se quiere, ¿no? De la célula. De hecho, casi como que explota, es un bardo. Claro, como que no está bueno tampoco que se genere una inflamación, no es algo deseado, digamos, sino que, o sea, en la apoptosis, bueno, hay ciertos factores que como que desencadenan esa apoptosis y se desencadena un proceso en el que como, bueno, no se libera el contenido, no se genera inflamación, sino que es como más organizado y, digamos, no hay tanto por ahí daño. Claro. Entonces, en un mismo tejido, por ejemplo, no hay la posibilidad de encontrar necrosis y al mismo tiempo apoptosis, ¿no? Sí. Como los estímulos son distintos. Para mí tengo entendido que se podría, o sea, por estímulos distintos en un mismo tejido, por ahí sí encontrás necrosis y apoptosis. Por ahí no, la causa de esa necrosis y de esas apoptosis no es la misma. Claro. Ahí va. Tengo esto, ustedes que están estudiando embrio, no sé si ya lo vieron o lo están por ver, en la formación de los dedos. ¿Ya lo vieron eso? ¿Está la imagen? No está la imagen, la busqué recién, pero bueno, todavía no lo vieron, pero no importa. Cuestión como que primero
no me acuerdo mucho de embrión, ya se los anticipo, pero como que se forma por proliferación celular, ¿no? Como todo, como si fuese tipo todo un mismo, un solo miembro, y después como que por apoptosis empiezan a morir las células que separan los dedos, y de esa manera como que tenemos dedos, ¿no? Como si no los tuviésemos. O sea, si no estarían todos juntos, sin Claro. proceso. Hay un montón de gente como re normal nacer con dedos pegados en las manos o en los pies. Es por fallas en este mismo proceso. Sí, O sea, ya lo sé. ¿Iba a decir algo? ¿Alguien? Sí, pensé que Alejandro iba a hablar, pero no. Bueno, como que son procesos que ocurren dentro de la fisiología, eso también es importante, ¿no? Como que, bueno, ahora estamos haciendo el foco en un proceso tumoral en el que, ¿por qué estamos hablando de apoptosis? Porque se desencadenan una serie de señalizaciones que evaden la apoptosis. Si no, en cualquier otro contexto, una célula con una sobreexpresión de un factor de crecimiento o con una mutación determinada, una célula que no sea tumoral va a apoptosis, ¿sí? Cuando ya la mutación es tal, de tal magnitud, que no puede cumplir su función, la célula intuitivamente se va a muerte celular. El tema es, este mecanismo no se activa en células tumorales, ¿sí? Por eso es que estamos hablando de esto. Me parece como que tocamos un montón de temas y que todos están relacionados con todo y no sé, como que me gustaría que no queden como temas aislados y que cada uno de ustedes pueda hacer el ejercicio de ¿por qué hablamos de señalización autócrina en un momento? Bueno, porque estamos hablando de células tumorales que secretan factores de crecimiento para los cuales ellas mismas tienen receptores, ¿sí? Entonces, por eso se desencadena toda la vida y como que se autoestimulan la proliferación, ¿sí? Y así con todo lo que estudiamos hasta ahora. O sea, fíjense que en este taller como por ahí sí surgen conceptos nuevos propios de, bueno, neoplasia, tumor benigno, tumor maligno y todos estos conceptos nuevos, pero gran parte del taller lo podemos entender a partir de ya cosas que vimos en clases pasadas y ahora estamos viendo, bueno, cómo es que se desregula todo eso, o sea, se afecta todo eso y llegamos a tener este fenotipo. Sí, O tal sea, vez la parte B del taller les va a traer conceptos mucho más nuevos, como los que mencionaron de angiogénesis o metástasis, o metabolismo oxidativo, como que la parte B trae todas esas cosas. También se ven otras técnicas, está muy bueno. Este tal vez es como más un repaso en sí mismo, pero es lo que lo vuelve, a mi entender, como tan interesante a esta temática, ¿no? Como que todos sabemos que la gente, o sea, la cantidad de gente que se muere por esta enfermedad es terrible. Es la segunda causa de muerte más prevalente en Argentina. La primera son enfermedades cardiovasculares que estudiamos la semana pasada. Y la tercera son accidentes de tránsito, si no me equivoco. O sea, la segunda es cáncer. Entonces, si bien hay tratamientos y que son eficaces, no lo son para todos. Entonces, como se está constantemente invirtiendo en investigación, ¿no? Como para fomentar nuevos tratamientos, terapias, etcétera. Pero digo, estamos ya en primer año de medicina, como que estamos entendiendo la base de todo ese choclazo que por algo tan difícil de encontrar la cura es, ¿sí? Todavía no existe tal cura. Capaz nosotros lo veamos como futuros médicos, ojalá, ¿no? Que seamos partícipes de eso, pero me parece como súper relevante entender que
de lo que habla todo el mundo en la vida en general, que como que se rehabla de esta enfermedad, bueno, también se puede explicar por mecanismos básicos de biología celular que estudiamos en primer año de medicina. Después se va a ver constantemente todo el tiempo en la carrera. Pero bueno, me parece como clave que entendamos bien las bases, ¿sí? Y cobra todo un poco más de sentido también. Como que si no vemos regulación de la expresión génica en una clase aislada, está bien, lo pusimos en un contexto de un caso clínico, pero me parece como que cáncer pone eso como mucho más a flor de piel. Me parece como que queda mucho más clara la importancia de los temas que estudiamos en la cursada. Sí, tal cual. Bueno, yo ya daría esta clase por terminada. Después tenemos tipo lo de los hallmarks, pero ya estuvimos hablando sobre eso, me parece. Sí, es más un repaso. Sí, o sea, como se está en constante investigación, todas las propiedades de las células tumorales, cada vez se van añadiendo todas como generalidades sobre estas células. Estas son algunas, se van añadiendo todo el tiempo otras, pero bueno, ya fuimos hablando sobre estas, como que hay señales que estimulan la proliferación, que se va de la muerte celular, que se induce la angiogénesis, que la replicación es inmortal, se le dice, pero ¿esto a qué se debía? A la expresión de qué enzima, por ejemplo. De las telomerasas. Perfecto. Se evaden a supresores de crecimiento, que eran los genes supresores de tumores, bueno, y así un montón de generalidades, ¿no? Como que se van reordenando como para intentar, nada, que cada vez los investigadores comprendan más estas patologías. Pero bueno, tampoco los tienen que saber de memoria, pero con lo que estudiamos ya sale solo, digamos. Bueno, no sé qué les pareció la clase. Me olvidé de preguntarles si pudieron recuperarla de la clase que perdimos la semana pasada. Sí, eso. Sí. Perdón, tengo un par de preguntas más. 3. Sí, dale. Tenemos tiempo. Dentro de una misma masa tumoral o cancerígena, todas las células no son iguales, ¿no? Tipo, hay jerarquía. ¿O no? Sí, o sea, lo que por ahí lo vemos la clase que viene, no me acuerdo, pero sí lo que va a ocurrir es que por ahí las células de esa masa tumoral empiecen a tener mutaciones distintas y de alguna forma como que se vayan seleccionando, digamos, aquellas células con las mutaciones que favorezcan aún más todo este fenotipo, o sea, toda esta proliferación, y favorezcan el desarrollo de esa masa tumoral. Pero dentro de una misma masa cancerígena, todas tienen la capacidad de hacer metástasis, ¿no? ¿En qué variarían? No toda la masa cancerígena, habíamos dicho, de que siempre puede hacer metástasis, sí siempre se va a poder invadir a los tejidos, puede terminar haciendo metástasis y sí, pueden, o sea, todas las células tienen la capacidad para hacerlo. Se hacen más cancerígenas, ¿querés decir? Todas las células tumorales van a tener la capacidad de hacer metástasis si es que ya invadieron ese tejido. Claro, pero dentro de las cancerígenas, dentro de las malignas, que todas ya son malignas y por tanto tienen toda la capacidad, por lo menos la posibilidad de hacer metástasis, si hay diferencias entre ellas mismas, ¿cuál sería esa diferencia? Si todas ya tienen esa capacidad. No sé, la verdad. No, tampoco creo que estoy entendiendo bien la pregunta. Okay. Yo tampoco. Se van como en ese proceso de desarrollo de esa masa tumoral, del tumor, se van a seguir produciendo nuevas mutaciones y acumulando nuevas mutaciones y como que cada vez como que esas mutaciones que por ahí se acumulen, algunas favorezcan más este fenotipo, digamos, de estas células,
otras no, otras mutaciones no lo favorezcan tanto, entonces como que se van a ir seleccionando las células con las mutaciones, no sé si me estoy mareando. Más aptas, ¿no? Claro, o sea, las células con mutaciones que favorezcan aún más el desarrollo de ese fenotipo y que favorezcan el crecimiento del tumor por ahí. Ahí va. La segunda era si entre una población cancerígena o tumoral había comunicación entre ellas. ¿O es cada uno por su cuenta? No, habíamos dicho de que secretan constantemente señalizaciones. Habíamos puesto el caso puntual de que secretan factores de crecimiento y tienen receptores para ellos. Eso era un tipo de señalización que llamamos autócrina, pero o sea, todas las células tumorales tienen receptores también para esos factores de crecimiento. Entonces, claro, como que están constantemente en relación. Ahí va. Y la última, ¿una célula cancerosa puede convertir a otra célula cancerosa que no sea su descendencia? Como contagiar a una célula normal, pero que no sea su descendencia. No se contagian, no es un virus, digamos. Claro. No, solo a través de la división. Ok. More, ahí dijeron si podíamos repetir las preguntas 2 y 3 del taller, así que... Dale, ¿querés presentar? Sí, estoy en eso. Pero... Solo algo que a mí me parece interesante, no sé si habían escuchado alguna vez de los tumores, ¿cómo? Paren que no me acuerdo nunca el nombre, los teratomas. Sí, en embrio lo hablaron. Ah, sí. Bueno, es como no sé mucho, para nada soy experta, pero o sea, me pareció muy curioso cómo están compuestos esos tumores, ¿sí? Como que son como partes de distintos tejidos de todo el cuerpo, como que son tumores que pueden llegar a tener dientes, pueden tener pelos, ¿sí? Como se producen generalmente en células germinales, entonces como que tienen la capacidad de formar, ¿no? Como los tejidos de un individuo entero. Entonces, como tumores en esas células pueden llegar a desencadenar un tumor con esas características. Porque el ayudante dijo que podían derivar de las 3 capas germinales, por eso es que podían generar cualquier cosa. Claro. No sé, me parece como súper curioso. Pero bueno, datos. Bueno, la pregunta 3 era ¿qué relaciones pueden establecer entre la expresión de HER2 y el desarrollo del carcinoma de Marta? Para eso había que recordar que era HER2, un receptor de un factor de crecimiento, que el factor de crecimiento, cuando se unía al receptor, desencadenaba toda una serie de señalizaciones, se activaba RAS, se activaba ERK y un montón más de MAP quinasas, que en definitiva lo que hacían era estimular la sobrevida celular, inhibir la apoptosis, estimular la proliferación celular a través de ¿cómo es? De la transcripción de quinasas y ciclinas. Entonces, de esa manera, como que se estimulaba la proliferación celular. Si uno tiene muchos receptores HER2, lógicamente esa proliferación va a estar aún más exacerbada, ¿no? Y eso puede llevar a un desarrollo tumoral, fenotipo tumoral como el carcinoma de Marta. Eso más o menos respondería a la pregunta 3. Y después la 4, la 4 hacía referencia a la función de P53, ¿no? Y la importancia
Como, primero, para responder esto, uno tiene que tener bien en claro todas las funciones de P53, ¿no? Que frenaba el ciclo, podía inducir la apoptosis, ¿no? Y justo en este punto se les dice, bueno, sí, en células en cultivo, o sea, in vitro, cuando hay mucho HER2, P53 se activa rápido como corresponde y frena el ciclo y la célula se dirige a muerte celular, apoptótica. Sin embargo, esto en el caso de Marta no está pasando, o sea, está fomentando una hiperproliferación. Entonces, eso puede como ir de la mano con, ¿cómo es? Con el desarrollo hiperproliferativo y la mutación en B53 que sospechamos que hay, ¿no? No sé si se entendió, me reextendí. Si alguno se acuerda que hablamos de otra cosa que yo no dije, dígalo nomás. Pero creo que ahí estamos. Bueno, si no hay más dudas, ya estaríamos y los liberamos unos minutitos antes. Nada, siento que se hizo bastante larga la clase de todos modos, pero son temas súper importantes. Valoro mucho que se hayan conectado, más allá de estar con otras materias. La clase que viene va a estar muy interesante, además de que es la última vez que cursan biología. Bueno, ya no voy a estar con ustedes la semana que viene, Martu tampoco, pero bueno, nada, eso. Nos vemos. Y si no tienen dudas. No, claro. Después lo que falta que le confirmemos es respecto a las clases de repaso. Sepan que va a haber más de una, va a haber varias. Lo que no sé es si van a ser virtuales, presenciales, si van a ser tipo, que las van a dar los jefes de trabajos prácticos o las vamos a dar nosotros. De todos modos, tipo, desde ya les digo que con nosotros alguna clase vamos a tener, por más que no esté en el cronograma. Pero sí, se los vamos a ir avisando. Pero quédense tranquilos que vamos a tener clase de repaso y yo voy a hacer lo que sea, lo que está a mi alcance para que sea lo más cerca del parcial posible, así lo pueden aprovechar más. Considero que una clase de repaso ahora no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, esa es una decisión que toma la cátedra y después vemos cómo... Sí. Les vamos avisando igual. Sí. Por el campus, así que... Bueno, repasen para la semana que viene, repasen para la semana que viene y muchos éxitos en sus otras materias también. Rómpanla. Listo, muchas gracias. Fue súper. Gracias, que les vaya bien. Gracias. Chao. ¿Cómo? Sí, falta una banda. Sí. El 5 de agosto. Sí, tipo es esa semana me parece. Lo vi el otro día en el cronograma. Sí, no entendemos mucho por qué la fecha de ese del parcial. Bueno. Fue recién este año el cambio, el año pasado no era así, creo. Pero bueno. No sé, también piensen que son como 6.000 estudiantes los que tienen que ir a rendir. Entonces, como que se necesita disponibilidad de la facultad entera prácticamente, porque se usan aulas de los 14 pisos. Y bueno, obviamente tiene que ser un sábado, cualquier otro día la facultad tiene sus actividades y bueno, capaz no había disponibilidad de aulas, ¿no? De disposición tipo de toda la facultad entera para que ustedes rindan. Capaz va por ahí, pero bueno, no sé. No, de nada, bueno, éxitos. Chao, gracias. Chao. Nos vemos.